Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué placer, qué gusto estar juntos de nuevo en este estudio. Estamos hoy para continuar con escatología. Tenemos hoy una discusión extensa sobre el presente siglo. Vamos a leer hoy al Dr. Pentecost. Nos va a citar al Dr. Lewis Sperry Chafer. Vamos a leer también algunas de las objeciones del amilenarista Alice. Vamos a entrar un poco en el debate. Vamos a ver cómo nos introducimos y nos vamos sumergiendo lentamente en estos estudios, en este programa en el cual estamos intentando hacer pie en una materia compleja, difícil. Les recuerdo que el objetivo de la lectura de este libro es darnos suficiente contexto como para poder, el día en que terminemos este libro de 450 páginas, vamos por la página 100 más o menos, vamos a poder estar en condiciones más o menos, para poder estudiar el libro de Apocalipsis. Creo que es justo, si vamos a estudiar Apocalipsis, haber comenzado por donde comenzamos, que ha sido nada más y nada menos el libro de Génesis, donde se vislumbra un gran programa para Israel y para las naciones que sean bendecidas a través de Abraham y de su descendencia física, y vamos a dar cumplimiento a esto en algún punto y vamos a poder continuar con el estudio de Apocalipsis y de la escatología en términos de investigar, indagar la geopolítica, la historia y los tiempos actuales. Para esto falta mucho todavía, pero tenemos un comienzo, tenemos un principio y estamos en eso. Voy a pasar al PDF, no voy a hacer ningún resumen del video pasado, simplemente quiero comenzar y continuar en donde habíamos dejado en la última oportunidad. A ver, vamos a mirar simplemente el título de este capítulo. Es el capítulo 8 o 9. 9, el capítulo 9. Aquí tenemos la sección 3 del libro. Son 7 secciones. Estamos en la página 102 de 450, creo que es, si no me equivoco. Estamos en el capítulo 9. Hemos hablado del programa, de la introducción del programa divino de los siglos, como Dios tiene un programa que va desarrollando a lo largo de las diferentes etapas de la historia de la humanidad. Lo único que quisiera recordar es la manera en que la revelación de Dios ha progresado a lo largo de los siglos y cómo paralelamente a esa revelación progresiva, Dios ha demostrado un plan cada vez más complejo. Estamos en un punto en el cual estamos hablando del presente siglo, de esto se trata este capítulo, y habíamos llegado al punto 7, aquí, la letra C y estos puntos que están aquí, fue lo último que tratamos en el video anterior. Nos toca hoy el punto número 2, que es el propósito divino en el presente siglo. Habíamos visto el carácter del presente siglo, cómo está caracterizado. Habíamos visto también el uso de la palabra aion, que es un término
de tiempo, referente al tiempo. Habíamos visto algunos de los usos de este término y cómo a veces se utiliza la traducción mundo en vez de siglo o era, porque se enfocan algunos pasajes en el complejo sistema del mundo bajo el paso del tiempo, ¿no? Entonces, a veces esta palabra, aion, que es una palabra que denota tiempo, dependiendo del contexto, puede hacer referencia a este mundo bajo la mirada o el cristal del tiempo cronológico. Entonces, como es lógico, ¿no? Hay propósitos que se van cumpliendo con el paso del tiempo cronológico, y el propósito de Dios en el presente siglo es lo que nos toca en esta oportunidad. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Es complejo, es discutida la cosa aquí. Los invito a ponerse cómodos, los invito a estar atentos, los invito también, como siempre, a estar bien predispuestos a poner pausa, a leerse los versículos, que no son muchos y que son muy importantes. Y yo hay veces que los leo, me gusta leerlos, hay veces que me parece que se va a hacer interminable esto si frenamos a leer cada versículo. Usted puede tomar, no le va a llevar más de 15 minutos la lectura de todos los pasajes que aparecen hoy. Quiere decir que es algo relativamente posible poner pausa y leer estos pasajes. De paso se pone canchero con la Biblia, que nunca está de más. Comienzo a dar lectura y tenemos, hablando del Dr. Pentecost, el siguiente párrafo. Dice así: propósito divino en el presente siglo, en la presente era. La época del Antiguo Testamento, en la cual el propósito de Dios para Israel es declarado en los pactos en los cuales Dios ha participado y por los cuales Él se ha comprometido. De esto hemos hablado largamente en los 4 pactos incondicionales que Dios hizo con Israel, ¿no? Videos atrás. Bueno, el propósito de Dios para Israel, en estos pactos con los cuales Dios ha participado, en los cuales se ha comprometido, termina, el propósito de Dios para Israel termina sin que aquellos propósitos se hayan realizado. Dios se comprometió a hacer algunas cosas con Israel y el propósito de Dios para Israel se suspende, termina, y Dios no ha realizado ninguno de todos esos propósitos aún con el pueblo de Israel, con la descendencia física de Abraham. Después de la muerte de Cristo, Dios instituyó, esto es importante, un programa nuevo. No para reemplazar, esto es clave, no para reemplazar el programa para Israel, sino para interrumpir ese programa divinamente pactado. Este nuevo programa es previsto por el Señor en su discurso del aposento alto en Juan capítulos 13 al capítulo 16. Jesucristo allí introduce una revelación por medio de la cual se vislumbra un gran cambio. Ya Israel, lo estamos estudiando en Mateo, ha sido desechado, ha sido suspendido el reino. Jesucristo incluso ha dicho palabras proféticas sobre Israel, sobre su sufrimiento y sobre su purificación futura en los tiempos finales de las eras. Lo ha dicho Cristo claramente en Mateo, proféticamente, cosas que
aún no se han cumplido, que se cumplirán en el futuro. Pero en Juan 13:16 ya estamos hablando de el momento en el cual Jesús está de noche con los discípulos después de la cena de la Pascua, cerca de entre la medianoche y la madrugada, cuando salen de la casa del aposento alto de Juan Marcos y se dirigen al Monte de los Olivos, donde el Señor pasa la noche orando allí. Bueno, en el interín, antes de salir, Jesús tiene un largo discurso con los discípulos y revela en Juan 13 al 16 algo realmente trascendente. Este nuevo programa es previsto por el Señor en su discurso del aposento alto en Juan 13 al 16 y se hace real después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Allí comienza ese nuevo programa, del cual hace una referencia muy clara a Jesús hablando del Espíritu Santo, etc. El concilio de Jerusalén, en Hechos 15, anunció que Dios visitó por primera vez a los gentiles. Escuchen bien este término, y esto de boca del apóstol. Dios visitó por primera vez a los gentiles, textual, sacado de Hechos 15:4, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esta declaración que ustedes ven acá, que muchas veces se pasa por alto en Hechos 15:4, es categóricamente la apertura de algo totalmente nuevo, totalmente diferente a todo lo que se había leído y escuchado en el antiguo pacto, en la ley de Moisés. El tomar de ellos pueblo constituye el programa de Dios para este presente siglo. Este pueblo constituye la iglesia, el cuerpo del cual Él, Jesucristo, es la cabeza, según Efesios 1, 22 y 23. La esposa, la iglesia, la esposa de la cual Él es el esposo. Referencias. Otra forma de referirse a Jesucristo en relación a la iglesia, el pámpano del cual Él es la vid que lo sostiene. Un pasaje conocido en Juan 15. Nueva revelación. Fíjense que Juan 15 está entre Juan 13 y 16, cuando Jesús está hablando de cosas nuevas. El rebaño del cual Él es el pastor. Juan 10. Ya prevé Jesús, pasaje importantísimo de leer y reflexionar. Otro término que se le da a esto, esta nueva revelación, este nuevo programa, el templo del cual la principal piedra de ángulo es Él, Jesucristo. Recogido esto por Pablo y por Pedro. Los sacerdotes ministros, de los cuales Él es el sumo sacerdote. Una enseñanza del apóstol Pedro que contrasta con el antiguo pacto y el antiguo sacerdocio. La nueva creación, en palabras del apóstol Pablo, de la cual Él, Jesús, es la cabeza y las primicias también. Pasajes para leer, estos que están aquí. La razón de este llamamiento se declara en Efesios 2:7. ¿Para qué es esto? Este programa. Bueno, está muy claro en palabras de Pablo cuando dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Esta palabra es clave en el pasaje. Las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
el propósito divino en el llamamiento de la iglesia es el de desplegar la infinidad de su gracia. Me viene a la mente aquí aquello que es archiconocido por todos los que estamos haciendo estas lecturas, que es ese pasaje en el cual dice: la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la misericordia vinieron por medio de Jesucristo. La ley es algo característico de Israel. Moisés, Jesús dijo: la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista. De manera categórica lo marca Jesucristo, ¿no? Y está allí para, evidentemente, dar un nuevo comienzo a lo que está ocurriendo, entre tanto que Israel lo rechaza como rey y él comienza a darle curso precisamente a esto, a este programa que cae por su propio peso. Después que Israel lo rechaza como rey, el reino es suspendido y él entonces comienza a revelar eventos nuevos bajo nuevas condiciones, la morada del Espíritu Santo permanentemente en el pueblo de Dios, algo jamás visto, ¿no? Bueno, estas son cosas, un conjunto, más que un conjunto, una constelación de elementos revelados de Juan 13 al 16, etc., de los cuales nosotros podemos ver que hay un nuevo programa, habiéndose dejado de lado por un tiempo el programa previsto para Israel, el cual será cumplido a su tiempo. Romanos 11 nos dice cómo va a ser cuando Dios retome, ¿no?, la agenda con Israel, purifique a ese pueblo, etc. Schaeffer escribe acerca de la gracia, ¿no? Había algo en Dios que ningún ser creado vio jamás. Habían visto su gloria, ¿verdad?, su majestad. Podemos pensar en el Sinaí, por ejemplo, acerca de esto, ¿no? Habían visto su gloria, su majestad, su sabiduría, su poder. Pero ningún ángel u hombre jamás había visto su gracia. Es verdad que en el Nuevo Testamento encontramos un énfasis absolutamente descomunal de este atributo de Dios como en ninguna otra parte de las Sagradas Escrituras. Y de hecho hay pasajes claves del Nuevo Testamento que hacen referencia a que la gracia de Dios se dio a conocer por medio de Jesucristo, de una manera totalmente excepcional. Si uno recorre a lo largo de la Escritura las manifestaciones de Dios a lo largo del tiempo en el Antiguo Testamento, puede ver aquí lo que dice Schaeffer, cómo Dios va, conforme pasa el tiempo cronológico, revelando su carácter, que no es otra cosa que sus atributos puestos en práctica, ¿no? Y su gloria, su poder, su majestad se ven claramente, pero nunca se había visto con tanta transparencia y con tanta grandeza, con tanta nitidez, su favor inmerecido, como se mostró en el Nuevo Testamento, especialmente después de su resurrección, cuando se propone llegar a los gentiles, siendo que su pueblo había fracasado oficialmente, había sido destituido de ese privilegio de llevar el evangelio a los gentiles. Solo unos pocos escogidos por gracia fueron llamados para hacer ese trabajo y comenzar lo que Jesucristo había dicho en sus palabras: yo edificaré mi iglesia. Otros atributos pueden estar sujetos a una variedad de demostraciones, pero la manifestación de
la gracia está restringida a lo que Dios pueda hacer para aquellos hombres que, a pesar del hecho de merecer ellos sus juicios, voy a repetir esto porque es central, esto no puede pasar desapercibido a quien está escuchando. La gracia está restringida a lo que Dios pueda hacer para aquellos hombres que, a pesar del hecho de merecer ellos sus juicios, son objeto de su gracia. Los hombres son, por naturaleza, objeto del juicio de Dios, porque Dios, antes que nada, es justo, santo. Y no obstante, la gracia nos demuestra que estando los hombres en esa condición de ruina y mereciendo urgentemente el castigo y el juicio, por una cuestión soberana, Dios decide que sean, en vez de objeto de ira, objeto de gracia, objeto de un favor que no merecen. Como todo atributo o capacidad de Dios, tiene que tener su perfecto ejercicio y exposición, la gracia, aún para su propia satisfacción. De igual manera, su gracia también tiene que tener su revelación infinitamente perfecta dentro de la restringida empresa por la cual Él salva a los perdidos. Decir que un pecador es salvado por gracia es declarar que, en base a la muerte de un sustituto y en respuesta a la fe en ese Salvador, Dios ha hecho una obra tan perfecta en toda su extensión y tan libre de la colaboración de otros seres, que es una demostración completa que satisface a Dios de su gracia. Una declaración de esta naturaleza se puede hacer tan fácilmente como las palabras que forman una oración. Pero, ¿quién en la tierra o en el cielo es capaz de comprender la infinidad de tal salvación? Debe agregarse que esta demostración, por la naturaleza misma del caso, tendrá su resplandor en la vida de cada individuo así salvado. Podrá suponerse que, de haber escogido uno entre toda la familia humana para que tuviese el supremo honor de exhibir eternamente ante todos los seres creados la infinidad de la gracia soberana, la salvación de ese uno no sería de manera alguna diferente a la salvación de cualquiera de la innumerable multitud de todo linaje, tribu y pueblo que son salvados por la gracia. Parecería, pues, termina la cita de Schaeffer, y Pentecost concluye diciendo, parecería, pues, que Dios en este presente siglo está llevando a cabo un programa por medio del cual su gracia infinita se desplegará perfectamente para toda o por toda la eternidad. Entonces vamos al punto número 4, el carácter de este presente siglo, pero ya en una forma diferente de lo que se viene tratando desde el principio de este capítulo. Este presente siglo que data desde el rechazo del Mesías por Israel,
y que va a durar hasta la recepción venidera del mismo Mesías por el mismo pueblo en su segunda venida, se presenta en la Escritura como fíjense, misterio. Un misterio. Pablo dice esto claramente cuando escribe: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Noten esto: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, dice Pablo, en su época, en su momento, cuando él recibió esta revelación, y no nos olvidemos que él es el apóstol a la iglesia, no es el apóstol a Israel. Un misterio, el misterio que había estado oculto, hace referencia a la revelación del Antiguo Testamento, ¿no? Había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los creyentes, ¿no?, que forman la iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio entre los gentiles? Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice Pablo a los Colosenses 1, 24 al 27, un pasaje glorioso. Algo similar también le dice a Éfeso. Bueno, este pasaje, dice el doctor Pentecost, en este pasaje el apóstol Pablo muy claramente llama al programa divino desarrollado en la iglesia un misterio. ¿Cómo debe definirse este misterio? Bueno, claramente el pasaje lo define. Algo que no fue revelado anteriormente y por lo tanto desconocido, pero ahora, como dice el apóstol Pablo, revelado por Dios. Un misterio, algo desconocido en el pasado, revelado ahora y conocido. Con esta enseñanza están de acuerdo otras escrituras, como lo son estas que se citan aquí a continuación, que yo recomiendo encarecidamente que las lean. Aun cuando el uso moderno, ¿no?, nosotros con el concepto de misterio para nosotros puede ser muy diferente del que está usando Pablo, ¿no? Aun cuando el uso moderno de la palabra misterio, relaciona un misterio con aquello que es misterioso o desconocido, ¿no? Esto es algo propio de nuestra época. La Escritura usa la palabra para ese propósito o programa divino de Dios. Conocido por él, este misterio, este programa, era conocido por Dios desde la eternidad, pero que no podía ni hubiera podido ser conocido a menos que fuese revelado por Dios. Desconocido en otros siglos, en los siglos pasados, pero conocido ahora por revelación, la revelación del apóstol Pablo. Está clarísimo. Los misterios son secretos sagrados, hasta entonces desconocidos, pero conocidos desde entonces por medio de revelación, de la revelación divina. Estamos hablando de las epístolas de Pablo y el resto del
Nuevo Testamento, claramente. Más de ahí no tenemos autoridad para ir. Bueno, acá tenemos una referencia un poquito más explícita, ¿no? En los 27 usos de la palabra misterio en el Nuevo Testamento, excluyendo 1 Corintios 2:7, donde se prefiere la lectura marginal o no en su significado primario, sino secundario, se observará que el cuerpo de verdad al cual se refiere como un misterio es particularmente verdad relacionada con este presente siglo. En todos los usos del Nuevo Testamento, a excepción de un uso de estos pasajes, se observa que todo ese cuerpo de doctrina de versículos se refieren a un misterio, a una verdad, a un conjunto de verdades relacionadas con este tiempo, el tiempo de la iglesia, podríamos decir, ¿no? Estos misterios, ahora vamos a entrar en detalle, porque la Biblia, el Nuevo Testamento usa mucho este término, imagínense 27 veces. Estos misterios comprenden la revelación adicional dada en relación con este presente siglo, la cual complementa la revelación del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, tenemos el Antiguo Testamento y llega el apóstol Pablo y dicen, bueno, miren, tengo que decirles algo. Hay cosas que Dios se había guardado en los siglos pasados y no las quiso revelar. No las reveló como ahora está siendo revelada por sus apóstoles y profetas. En la época de Pablo estamos hablando, no sacar esto fuera de contexto. Y entonces Pablo es inspirado a escribir la mitad del Nuevo Testamento, más o menos, ¿no? Los evangelios los dejamos al lado porque son una transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una transición que es más fuerte en Mateo, en Marcos, en Lucas, y en Juan ya vemos otro tono. Y después tenemos un libro de historia importantísimo, la historia de los primeros 30 y pico de años, bueno, tenemos algunas de las 3 o 4 décadas primeras de vida de la iglesia, ¿no? En el libro de los Hechos. Y posteriormente las epístolas de Pablo y las epístolas judeocristianas y algunos libros de revelación escatológica como son Apocalipsis y otras secciones de algunas epístolas del Nuevo Testamento. Pero en general el grueso de las epístolas que componen el Nuevo Testamento, que complementan el Antiguo Testamento, vienen a dar cuenta, a dar luz, a ampliar la revelación del Antiguo Testamento de una manera absolutamente brillante, iluminadora. Y Dios entonces nos revela, mayormente por la pluma del apóstol Pablo, una serie de misterios, de secretos sagrados que no habían sido revelados en el Antiguo Testamento como ahora son revelados, dice Pablo, ¿no? Mientras escribe, a sus apóstoles y profetas. Entonces Pablo, son inspirados y empiezan a darnos el Nuevo Testamento. Vamos a entrar un poquito en estos misterios revelados en el Nuevo Testamento. Schaeffer, comentando sobre Efesios 3:5, escribe: no se podrá encontrar una definición mejor del misterio del Nuevo Testamento que la establecida en este contexto, en Efesios 3:5. El misterio del Nuevo Testamento es una verdad
hasta entonces retenida o escondida en Dios. Versículos Efesios 3:9. Pero entonces revelada. La suma total, noten esto, escuchen bien, la suma total de todos los misterios del Nuevo Testamento, ¿cuáles son todos los misterios del Nuevo Testamento? Ahora los va a enumerar uno por uno. Son todas las cosas que se clarifican en el desarrollo del plan de Dios a lo largo de este tiempo que es el de la iglesia, donde se revela cómo Dios va a llevar al cumplimiento su plan redentor, ¿no? Antes de enviar a su Hijo en la segunda venida a establecer el reino definitivamente. La suma total de todos estos misterios del Nuevo Testamento representa ese cuerpo completo de verdad adicional que se encuentra en él y que no fue revelada en el Antiguo Testamento, toda esa verdad. Por otra parte, el misterio del Nuevo Testamento debe distinguirse obviamente, del misterio de los cultos de Babilonia y de Roma, cuyos secretos fueron sellados y mantenidos bajo pena de muerte. Pero bueno, estamos tratando de otro tipo de misterio, ¿no? Pablo incluso, me viene a la mente, hablando muy indirectamente acerca de esos misterios, dice una frase increíble, no me va a salir de memoria, pero dice: porque aún es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en oculto, refiriéndose a las prácticas dentro de los cultos, los rituales de Babilonia y de Roma en esa época, ¿no? Pablo dice: es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en oculto. Esos secretos, esos misterios que tienen ellos son vergonzosos, dice. No tienen nada, no aprovechan en nada, son una vergüenza. Bueno, esos secretos fueron sellados y mantenidos bajo pena de muerte. Bueno, así se juramentaban todos aquellos que participaban de los misterios de los cultos de Babilonia y Roma, especialmente los sacerdotes de más prestigio, ¿no? Se diferencia, obviamente, ¿no?, los misterios del Nuevo Testamento con los misterios de los cultos y de los ritos paganos y diabólicos de este sistema. Porque el misterio del Nuevo Testamento, ¿por qué se diferencia? Dice acá, el misterio del Nuevo Testamento, cuando se revela, es para que sea declarado hasta los fines de la tierra. No es para ser ocultado, es para ser declarado. Y está restringido solo hasta el grado de limitación del hombre natural. Para el hombre natural, la palabra de Cristo es locura, dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero no es que Dios ande escondiendo en el presente siglo sus propósitos para el hombre, salvo en el sentido de que el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, no concibe, no entiende las cosas espirituales, porque éstas se han de discernir espiritualmente y solamente la pueden entender aquellos en quienes mora el Espíritu Santo. Bien, la existencia, acá se pone interesante. Déjenme que vea si estamos en 40 minutos y esto se va a poner interesantísimo. A ver. La existencia de este presente siglo, que había de irrumpir el programa establecido por Dios con Israel, ¿se acuerdan cuando Cristo le dijo a los israelitas: el reino de Dios será quitado de vosotros? También Jesucristo le dijo a Israel en palabras proféticas que hasta que no llegara aquel día en el futuro en el cual dijeran: bendito el que viene en el nombre del Señor, Israel, la casa de Israel iba a estar desierta, ¿no? Bueno, ese programa fue interrumpido
la existencia de este presente siglo y el propósito de alcanzar, como leímos al principio de todo, alcanzar a los gentiles, ¿no? Al tomar de los gentiles pueblo para su nombre. La iglesia es mayormente gentil, ¿no? Bueno, la existencia de este presente siglo que había de interrumpir el programa establecido por Dios con Israel era un misterio. Mateo 13:11. Hemos estudiado en el estudio de Mateo las 7 parábolas que presentan el reino de Dios en forma de misterio, previendo cómo Israel iba a fracasar en su misión mesiánica o en su misión de ser un canal por medio del cual el Mesías fuera dado a conocer a todo el mundo, ¿no? Bueno, esto era un misterio. Que Israel iba a ser cegado, de manera que los gentiles pudiesen ser llevados a una relación con Dios, era un misterio. Romanos 11:25. No se había dado a conocer esto. La fórmula de la iglesia compuesta por judíos y gentiles para formar un cuerpo era un misterio. Efesios 3, Colosenses 1, Efesios, Romanos. Todo este programa de Dios que resulta en la salvación fue llamado un misterio. La relación de Cristo con los hombres en la redención fue llamada un misterio. Es llamada un misterio en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo da a conocer esto. Fíjense, las epístolas que se citan son todas del apóstol Pablo. Él dio a conocer los misterios que estaban secretos en el Antiguo Testamento y fueron revelados a la iglesia. ¿Qué más? Fíjense la naturaleza de diferentes misterios, ¿no? De cosas ocultas en el Antiguo Testamento, pero reveladas en el Nuevo. Fíjense que hay una variedad increíble. La encarnación misma fue llamada un misterio. El misterio Cristo tomando carne. 1 Timoteo 3:16. Realmente un misterio, dice el apóstol Pablo. Esto era algo que no se había revelado. Esto es algo que conocimos ahora en esta era. No en cuanto, sobre la encarnación, al hecho, sino en cuanto a su realización. No se sabía cuándo iba a pasar esto. Bueno, ahí lo tenemos, en esta era. La evolución del mal, fíjense, este es otro misterio, ¿no? Que se ha desentrañado, que ha salido a la luz. ¿Cómo iba a evolucionar la maldad? La evolución del mal hasta su culminación en el hombre de pecado y el desarrollo del gran sistema apóstata. Ambos constituyen aquello que fue llamado un misterio. Lo dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7. El misterio de la iniquidad. Esto era algo que no se sabía, dice Pablo. Y miren que Pablo sabía del Antiguo Testamento. A Pablo no se le hubiera pasado por alto, menos teniendo el Espíritu Santo ya, teniendo el calibre de apóstol, la iluminación que Dios le dio, la providencial preparación en la escuela rabínica. Y Pablo dice, yo les juro que esto es todo nuevo, muchachos. Todo esto que se revela y complementa el Antiguo Testamento es algo que no se conocía como ahora fue dado a conocer. ¿Qué más? Que debía haber un método nuevo por el cual Dios recibiría a los hombres en su presencia, aparte de la muerte, era un misterio. 1 Corintios 15:51 habla del arrebatamiento. Un método a través del cual los hombres llegarían a la presencia de Dios
pero no por medio de la muerte. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo cuando habla del arrebatamiento. Estos, por lo tanto, constituyen una porción grande del programa de Dios para el presente siglo, que no fueron revelados en otros siglos, pero que ahora son conocidos por revelación de Dios. La existencia de una edad completamente nueva que solo interrumpe temporalmente el programa de Dios para Israel es uno de nuestros más fuertes argumentos, dice el Dr. Pentecost, para sostener la posición premilenaria, que Cristo vendrá y establecerá el reino, ¿no? No que Cristo vendrá una vez que hasta el último ser humano sea evangelizado. No. Cristo irrumpirá la historia, señores. Y Él juzgará este sistema, juzgará a las naciones, juzgará a Israel. Antes quitará la iglesia, por gracia. Es un regalo de gracia. Pablo por eso habla del arrebatamiento de los santos como una cosa que no se sabía. Pero todo esto denota que el programa puede verse claramente a través de una lectura cuidadosa, sistemática del Nuevo Testamento, por supuesto en armonía con el Antiguo. Es necesario para el que rechaza esta interpretación probar que la Iglesia misma es la consumación del programa de Dios. Será un desafío para los amilenaristas. Para hacerlo, tiene que probar que no hay ningún programa nuevo revelado por Dios en el presente siglo. Yo no quisiera estar en las botas del amilenarismo, porque ciertamente sería imposible sostenerlo. Alice, defendiendo el amilenarismo, escribe en relación con los misterios, por supuesto que tenía que hablar de los misterios, vamos a ver qué dijo. Y dijo así: describir a una persona o sujeto como un misterio no implica necesariamente que esa persona o sujeto era completamente desconocido. Bueno, ya está contradiciendo absolutamente la definición de un misterio y de lo que dijo el apóstol Pablo. Un misterio es algo que no había sido dado a conocer y ahora sí. Bueno, Alice dice no. Dice Alice, puede que sea conocido. Sin embargo, puede ser un misterio debido a que no es completamente conocido. Por consiguiente, de acuerdo con Pablo, un misterio puede ser una verdad que solo puede ser comprendida por los creyentes o una verdad solo parcialmente conocida para ellos, pero no necesariamente algo enteramente nuevo o completamente desconocido. Comentando sobre el misterio de la unidad del cuerpo compuesto tanto por judíos como gentiles, la iglesia, él continúa y dice, lo describe primero que todo, como algo que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Esta declaración tomada aisladamente parecería implicar que fuera absolutamente nueva. Así que debemos observar que es calificada de una vez por tres declaraciones complementarias y limitativas. Bueno, va a usar un truco semántico, ¿no? Basado en el griego. Lo vamos a leer, un poquito denso esto que viene, pero aguantemos. Número 1, dice Alice, como ahora es revelado. Número 2, a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Y número 3, que los gentiles son coherederos y miembros
del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Haríamos bien en examinar estas tres cláusulas limitativas muy cuidadosamente. Termino la cita de Alice. Dice el Dr. Pentecost: Alice admite que lo que se declara aquí parece ser la revelación de una verdad enteramente nueva. Él rechaza la implicación obvia de que esta verdad era absolutamente nueva, haciendo de la cláusula como ahora es revelado, de Efesios 3:5, una cláusula limitativa o restrictiva. En respuesta a esto, escribe Balbur lo siguiente. Bueno, ¿cuál es sencillamente el significado de la cláusula como ahora es revelado? Cualquier estudiante del griego del Nuevo Testamento encontrará más bien sorprendente que un escritor erudito ignore de esta manera las otras posibilidades de esta construcción gramatical. Alice está suponiendo que la única interpretación posible es una cláusula restrictiva. La palabra griega hos, traducida aquí como, está sujeta a muchas interpretaciones. Es usada principalmente como un adverbio relativo de modo y como una conjunción en el Nuevo Testamento. Robertson, en una de sus muchas discusiones sobre esta palabra, enumera varios usos como exclamativa, declarativa, temporal, y es usada con superlativos, comparativos y correlativos. Él observa además que básicamente muchas cláusulas de esta naturaleza son adjetivales. Aunque es usada en una cláusula adverbial, en este pasaje, la fuerza es gramaticalmente relativa. Robertson dice, vamos redondeando acá, significativamente en relación con esto, dice lo siguiente: la cláusula relativa puede en verdad tener un efecto resultante de causa, condición, propósito o resultado, pero en sí misma no expresa ninguna de estas cosas. Es como el participio en este respecto. No debemos leer más de lo que allí se encuentra. Alice ha supuesto que una cláusula que normalmente expresa una idea adjetival, esto es, que da meramente una información adicional, es una cláusula restrictiva, calificando de esta manera absoluta la declaración precedente. En defensa de su clasificación arbitraria, y estos son expertos, lo que dicen esto, dice que Alice la clasifica de forma arbitraria. Él no suministra absolutamente ningún argumento gramatical de la impresión de que su interpretación es la única posible. Perdón, da la impresión, ¿no? Como él dice, no, esto se traduce así, bueno, da la impresión de que es la única interpretación posible. A ver, Pablo está entonces, en ese pasaje, explicando, no limitando, el misterio allí establecido. Debe permanecer el concepto de que todo este periodo, con su programa, no fue revelado en el Antiguo Testamento, sino que constituye un programa nuevo y hay una
línea nueva de revelación en este presente siglo. Es tan fácil como eso, tan simple como eso. Además, todas las veces que el apóstol Pablo utiliza esa construcción, esa idea, esa expresión, esas frases, expresa lo mismo. Antes no se sabía esto, como ahora lo sabemos y está siendo revelado. Se ha ilustrado cómo toda esta edad existió en la mente de Dios. Esto es alucinante. Se ha ilustrado cómo toda esta edad existió en la mente de Dios sin que hubiese sido revelado en el Antiguo Testamento. Hay muchos lugares en la Escritura en que la presente dispensación o administración, si quieren llámenle como quieran, hay una administración claramente, ¿no? Hay un cambio, hay un quiebre, hay una forma diferente de hacer las cosas. Es inevitable verlo. Hay muchos lugares en la Escritura en que la presente dispensación es muy clara y evidentemente pasada por alto, y donde en nuestra lectura tenemos que cerrar el libro como lo hizo nuestro Señor. Si dejamos de hacer esto y si rehusamos observar estos así llamados vacíos, con toda posibilidad no podremos entender las Escrituras que leemos. Hay un pasaje de referencia aquí a cuando el Señor en la sinagoga, si no me equivoco, en Nazaret, estaba en el norte de Israel. Él abrió el rollo de la Escritura y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cerró el rollo. No se lo puede acusar de que sacó un versículo fuera de contexto. Y dijo, este pasaje se ha cumplido hoy delante de vosotros. Y se armó un lío de novela. Porque todos los judíos que eran entendidos en la escatología sabían que él estaba atribuyéndose esa escritura que hablaba del ungido de Dios. Y recuerdo, si mal no recuerdo, que quisieron despeñarlo en esa oportunidad. Quisieron matarlo. Fue un escándalo. Y todos creían que tenían el derecho porque Jesús era conocido por ellos porque estaban en la región en la que él había crecido. No nacido, sino crecido, ¿no? Pero bueno, el Señor hizo esto. Él dijo, miren, muchachos, este pedacito de la Escritura se los leyó, cerró el libro y dijo, esto se cumplió hoy. No siguió leyendo lo que sigue, porque lo que sigue sería para mucho más adelante en el tiempo de cumplimiento sobre Israel. Hay un ejercicio interesante acá que nos propone Pentecost y vamos a ir terminando. A ver. Sí. Miren, no falta nada. Para los apurados, para que no digan que no me acuerdo de los apurados, de los que están siempre apurados. Bueno, no quiero hablar. Falta poquito. Aguanten un cachito. Miren qué interesante esto. Y si no, vayan a ver Netflix, no hay problema. Damos unos pocos pasajes a manera de ejemplos, ¿no? Fíjense, colocando este signo, ese signo que ustedes ven acá, fíjense qué interesante la lectura de estos pasajes. Para indicar el paréntesis de esta presente dispensación, o era, o administración, o como ustedes quieran llamarle, que se interpone este presente tiempo entre la dispensación anterior, que fue la de la ley, y la próxima, que será la del juicio que ha de seguir
a esta presente dispensación de gracia, ¿no? Podríamos decir, acá vamos a ver unos pasajes en los cuales se hace referencia al tiempo, al presente tiempo, a la presente era. Lo que quiere decir Pentecostés acá, miren, vamos a ver unos ejemplos de cómo en el Antiguo Testamento este tiempo no estaba revelado. Y por eso pone unos paréntesis con un guión, no hay nada en el medio. Y vamos a ver en estos pasajes del Antiguo Testamento cómo se ven cosas de antes de la era de la iglesia, nada, silencio absoluto, coma, no más, y a renglón seguido, cosas que van a pasar cuando Cristo vuelva en la segunda venida. Y nos ponen unos cuantos pasajes, hay más, pero estos son algunos interesantes. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores, una referencia al pueblo de Israel que desechó a Cristo. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Bueno, ahora, ¿no? Nosotros estamos en la era en la cual estamos predicando el Evangelio. Israel desechó a Cristo. Nosotros estamos en plan de alcanzar a los gentiles. La iglesia está predicando el Evangelio hasta el fin del mundo. Bueno, ¿y qué ha venido a hacer? Ha venido a ser cabeza de ángulo. Interesante. Isaías 9:6, conocido pasaje. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Profecía del nacimiento del Mesías. Bien, ¿qué pasó después de su nacimiento? Israel lo rechazó. Cuando se manifestó, predicó, presentó el reino de Israel, fue rechazado. Comenzó la iglesia, ¿no? Todo el periodo de la iglesia resumido en este símbolo. Y el pasaje que sigue diciendo, el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Compárese con Lucas 1, 31, 32, que nos habla del futuro, de la gloria del reino. Aquí tenemos el nacimiento, la presentación del Mesías a Israel y el futuro del reino. Pero la iglesia no está revelada. Lo que pasa en el medio, en esta época, no está incluido en este pasaje. Acá está incluido el nacimiento y el reino. En el medio no está revelado. Por eso Pablo, con toda justicia, escudriñando los profetas, se habrá convencido de haber dicho, esto no estaba. Y por revelación directa también. Otro pasaje muy parecido, Isaías 53, 10 y 11. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué pasó? Bueno, Cristo murió, puso su vida en expiación por el pecado. ¿Y qué pasó? Pasó que Israel fue desechado en esas instancias y comienza la era de la iglesia, que no está mencionada en el pasaje. Porque el pasaje sigue inmediatamente en la visión del profeta. Esto lo hemos hablado en los primeros 5 videos de esta serie. En los primeros 5 videos de esta serie hablamos de la naturaleza de la visión del profeta, de cómo veía a largo plazo todo el plan de Dios pegado, ¿no? Sin ver ciertas cuestiones en el medio. La iglesia acá no es revelada, es revelado hasta la muerte de Cristo, y el pasaje continúa cuando Cristo verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Eso es el establecimiento del reino. Los pasajes de Apocalipsis nos ayudan a visualizarlo claramente, pero el paréntesis de este tiempo de la iglesia aquí no está revelado. Está, podríamos decir, omitido. Dios no quiso revelar lo que iba a pasar entre la muerte y el reino.
entre la muerte de Cristo y el comienzo del reino en la segunda venida. No está revelado. Zacarías 9, 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Esto pasó. Y no está revelada la parte de, bueno, todo lo que pasó después de eso, ¿no es cierto? Llegamos hasta la entrada no triunfal, ¿no? Que es, porque es una entrada que no fue triunfal en absoluto. Y está omitida toda la historia que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero a Zacarías se le reveló lo siguiente: de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Claro, primero el juicio, la gran tribulación, después el juicio a las naciones, y su señorío será de mar a mar, no tendrá límite, y desde el río hasta los fines de la tierra. El reino. Pero en el medio, el periodo de la iglesia, de alcanzar a los gentiles, no estaba revelado. En Lucas, que es un periodo de tiempo que se vivió bajo la ley, dice el ángel a María: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lo que iba a pasar después, el ángel no lo reveló, pero fíjense lo que sí le reveló. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Pasó esto? No pasó. Estamos en espera de eso. Que Cristo venga por su iglesia, traiga el juicio a este sistema, a este mundo, y que Cristo venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, y se siente en el trono de David a reinar sobre su pueblo Israel, restaurado en la gran tribulación, purificado y restaurado en la gran tribulación. Pero este periodo intermedio que estamos viviendo ahora, de lo que Pablo dice no fue revelado nada de lo que estamos viviendo, no está allí, no está en el pasaje, no está en este ni en los otros, y hay muchos otros más. Terminamos. De esta manera se hizo concesión para que este presente siglo, sin que su existencia real jamás hubiera sido revelada específicamente en el Antiguo Testamento. Bien declara Pember la relación de esta manera. Los tiempos de la Iglesia no son propiamente una parte de la quinta dispensación, dice él acá, ¿no? Bueno, sino un paréntesis fijado dentro de ella debido a la perversidad de los judíos. Un tema central en toda la Biblia. Un periodo insertado, el periodo de la iglesia es un periodo insertado, desconocido para la profecía del Antiguo Testamento y separado para la preparación de un pueblo celestial y no uno terrenal, que es Israel, ¿no? Bueno, haciendo una distinción clara entre el Israel que será restaurado y la iglesia, que es un pueblo celestial absolutamente diferente a la descendencia física de Abraham. Hay mucho para pensar acá. Bueno, próximamente el curso de este presente siglo, el capítulo 13 de Mateo, con sus 7 parábolas. Bueno, interesante, interesantísimo. Amigos, estoy muerto, no hay más. Hablar tanto. 1:10, no puede ser verdad. 1:10. Bueno, les pido disculpas. El video pasado dije no me arrepiento de nada. 1:20, ahora les pido disculpas. Nos vemos la próxima en Mateo, amigos. Les mando un abrazo. Cuídense.